生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Soy Tony Stark capítulo 19 al 20. Después de una discusión, Tony y el líder de los mutantes pacíficos llegaron a la siguiente conclusión. Stark recibiría todos los genomas que habían acumulado de los X-Men. A lo largo de los años, habían extraído sangre de cada estudiante para analizarla y la habían guardado para la investigación. Y a menudo también recogían piel, sangre o cabello de sus enemigos. Aún así, Stark era uno de los muchos que querían investigar este fenómeno. A cambio, no solo se le darían los resultados a Charles, lo que en principio es lógico y comprensible, sino que también Hank Pym debería formar parte del grupo científico. Sin embargo, a Tony no le importaba, porque Henry era uno de los mejores investigadores del Gen X. Su mayor motivación para hacerlo era su reflejo en el espejo. Con el tiempo se acostumbró a su apariencia, pero no dejó de buscar una cura para la mutación. Incluso hubo un éxito parcial en forma de creación de un bloqueador temporal. Se utilizó en aquellos niños que eran peligrosos con sus habilidades para sí mismos o para los demás y no podían controlarlas por primera vez. Lamentablemente, el cuerpo desarrolla resistencia y adicción a la droga. Es decir, cuanto más lo uses, menos tiempo y más débil funcionará hasta que deje de funcionar. Inmediatamente después de la conversación, Stark recibió de vuelta su antiguo bronce, sin el cual se sentía completamente desnudo e indefenso, al igual que sin adamantium en su cuerpo, especialmente en una escuela llena de mutantes, cuya cabeza era la telépata más fuerte del mundo, que podía convertirte en un vegetal babeante en cuestión de segundos. Uno se acostumbra rápidamente a las cosas buenas, y por mucho que Stark se quejara de la falta de sexo y de la incapacidad de emborracharse, la constatación de que ni siquiera una ametralladora a quemarropa te haría mucho daño era extremadamente placentera. Pocas personas piensan en la mortalidad. Huyen de ella como del fuego. Tony, que casi había sido asesinado por terroristas y llevaba un electroimán cerca del corazón, se dio cuenta de la mortalidad y la fragilidad del cuerpo humano como nadie más. Una persona puede levantarse de la cama, resbalarse y golpearse la cabeza hasta morir, pero la gente piensa que le pasará a otra persona, pero ciertamente no a ellos. Esa barrera psicológica protectora que Tony había construido detrás de bromas y comportamiento empático se ha hecho añicos. Así que ahora, aunque no era inferior a los asgardianos en fuerza, todavía estaba tenso. Además, casi murió de nuevo por culpa de Magneto, que una vez más le golpeó la nariz. Sí, es fuerte, pero no es inmortal. Tony se puso el traje, cogió los números de contacto y se fue volando. Solo entonces pudo relajarse por fin. Le temblaban las manos y el corazón le latía como un loco. Sin embargo, eso no le impidió avisar a Pepper y a todos los que llamaban que estaba bien y que solo estaba un poco borracho. Esa excusa siempre funcionaba. Nadie le habría creído si hubiera dicho que tenía dolor de estómago o de cabeza. Y por alguna razón, la intoxicación y la resaca son siempre excusas justificables. Probablemente porque esta condición es conocida por todos y ni siquiera las pastillas ayudan siempre. Y, a diferencia del dolor de cabeza y de estómago, no se puede ir al médico con él. Como un médico, me estoy muriendo. Tengo resaca. Funcionó, y estuvo bien, pero tuve que escuchar el monólogo descontento de Potts. Estoy trabajando como un caballo aquí y tú estás bebiendo. Y la razón del descontento de la chica se debió principalmente a las consecuencias de la presentación. Y no porque no hubiera pedidos. Al contrario, incluso fueron demasiados. Sino en el sentido de que Tony había pisoteado los callos dolorosos de demasiadas personas con su servicio de alquiler, car sharing y características del automóvil. Antes, el transporte eléctrico no se tomaba en serio por 3 razones. La disponibilidad de estaciones de carga, la velocidad de carga y la capacidad de la batería. Tony los resolvió todos y, además, también persiguió a los taxistas con sus pilotos automáticos. Por supuesto, aquellos siempre preferirán un conductor en vivo, sin confiar en estas tecnologías novedosas.
pero la mayoría, habiendo apreciado la ventaja de un Stark móvil cómodo, económico y seguro, que no fumará, comerá burritos mientras conduce, contará historias estúpidas con música desagradable o intentará ligar con las pasajeras, lo elegirá. Si Stark solo tuviera prototipos, gigantes como GM y Ford se fijarían más en ellos, pero solo con pereza. Supongamos que en el siglo XXI aparecen empresas emergentes en el negocio del automóvil. En ese caso, solo viven poco tiempo o encuentran una especialización estrecha y se quedan en ella. Hay demasiada competencia entre las empresas como para competir con ellas sin un tamaño titánico de instalaciones de producción, experiencia y distribuidores. Por otro lado, Tony ha puesto la mira en el nicho más popular en Estados Unidos. Los turismos, que hay en casi todas las familias e incluso en más de una. Y, quién sabe, qué impide a Stark ocupar el resto, fabricando autobuses, camionetas y camiones. Tanto más cuanto que Stark Spider ya presume de ser el mejor vehículo todoterreno porque puede circular, o mejor dicho, volar, en cualquier lugar. Arena, pantano, barro, incluso agua. ¿Qué importa si está en el aire? Pero, sobre todo, Tony pisoteó la aviación civil y privada. Al fin y al cabo, ¿para qué comprar un helicóptero caro o ir al aeropuerto si se puede ir directamente desde casa a coger un avión y volar? Así que, cuando los más inteligentes entraron en razón, Stark Industries empezó a ser atacada con quejas, amenazas e incluso demandas judiciales por todos lados, y en internet se empezó a imponer la idea de que los coches de Stark no son tan seguros como dicen y que hay que probarlos durante un par de años más. O, preferiblemente, prohibirlos por completo. ¿Y si empiezan a explotar? Y no hay quejas para Shields. Han hecho un milagro. Me permitieron obtener licencias y certificados que, de otro modo, incluso con mucho dinero, no se habrían obtenido, no solo no tan rápido, sino probablemente imposibles. El lobby de los fabricantes de coches es tradicionalmente muy fuerte. Han aplastado a muchas empresas e inventores que no les amenazaron en general, sino que solo pudieron atraparlos. Así, a pesar de los planes iniciales de presentar los reactores, Pepper convenció a Tony de que se tomara su tiempo y masticara la parte del pastel que ya había recibido. Tenían suficientes pedidos del ejército para cubrir con vibraciones los equipos y los chalecos antibalas, así como la producción de vehículos, durante varios años más. Más vale que no se vean abrumados y tengan que renunciar a sus aviones. Después de todo, el reactor de arco es un cuchillo en el hígado de otros actores mucho más fuertes. Toda la industria del petróleo, el gas y la minería del carbón. Y estos son engranajes con los que solo algunos estados pueden competir en cuanto a influencia y poder económico. En este momento, el invento de Stark no los asusta especialmente porque simplemente elimina el uso de combustible de las ciudades que están fuera de ellos. La electricidad todavía se genera en un 70% mediante centrales térmicas clásicas. Así que, a pesar de todo su descontento, Tony tuvo que estar de acuerdo con Potts. No importa cuán excéntrico sea, se dio cuenta de que unidos, los gigantes de la automoción y el petróleo y el gas simplemente harían polvo a Stark Industries. Y ni siquiera el escudo ayudaría. En lugar de eso, Stark anunció que cualquier empresa podría encargarle baterías extra grandes, que se necesitaban en todas partes, desde la producción de teléfonos y scooters hasta la energía de respaldo para hospitales y computadoras. Tony decidió ofrecer los reactores a los militares. Están dispuestos a pagar enormes sumas por un reactor compacto, duradero, seguro y eficiente que genere un mínimo de desechos radiactivos y sea fácil de mantener. Podrían colocarlos en portaaviones, submarinos y bases remotas donde la electricidad y el combustible son difíciles de llevar. Con eso en mente, Tony terminó la exposición Stark Expo, la última a la que asistió, luego voló a casa y se fue a la cama. Esos 3 días fueron algunos de los más duros de su vida. Pero no pudo dormir mucho cuando unos extraños irrumpieron en su casa. Señor Stark, tenemos una alerta de intruso de 5 unidades. Desperté a Tony Jarvis, pero demasiado tarde. El hombre escuchó pasos apresurados y apagados cerca de la puerta, por lo que logró rodar debajo de la enorme cama justo cuando la puerta se abrió de una patada, y algo que parecía un tranquilizante de una cerbatana voló hacia el edredón.
Stark vio dos pies vestidos de cuero, botas de ataque hasta el pulgar, correr hacia la manta y empujarla a un lado. En ese momento, Tony hizo su movimiento. Agarró esos pies y tiró bruscamente hacia él, haciendo que su oponente cayera de cabeza al suelo y perdiera el conocimiento. Al salir rodando de debajo de la cama, Tony se dio cuenta de que era la oponente. Una mujer negra completamente calva que vestía pantalones de cuero, una túnica, un taparrabos que ocultaba su ingle y una falda en la espalda. Todo con diseños sudafricanos de colores incomprensibles debido a la penumbra, iluminados solo por la luz de la luna incompleta de la ventana. Pero lo más probable es que fueran de colores brillantes. Además, mientras caía, la mujer dejó caer una lanza con una punta en forma de hoja. Jarvis, ¿qué carajo pasa? ¿Por qué carajo no viste esa tumba yumbas? Su vehículo tiene un campo de fuerza de camuflaje que los oculta de la radiación, incluidos los espectros infrarrojos, ópticos y de radio. Supertecnología y lanzas con trajes de cuero tradicionales. ¿Quiénes son estos tecnonegros? Estoy intentando hackear su transporte, pero tiene protocolos que desconozco por completo. Lleva tiempo. Me temo que no tenemos tiempo, dijo Stark, y esta vez no dudó en ponerse su armadura, que salió de un artefacto espacial disfrazado de reloj de pulsera Patek Philippe. Los oponentes oyeron un alboroto en la habitación y un guerrero alto y de piel oscura irrumpió, cubriéndose del disparo del repulsor con su capa. Stark se sorprendió al ver aparecer ante él un escudo de fuerza de color azul en forma de panal. Tony inmediatamente pensó en una comparación con un africano descalzo y devorado por la mierda que había encontrado un rifle de asalto Kalashnikov y un hipone en alguna parte. Por supuesto, cada escudo tiene un límite de fuerza, pero Tony no quería probarlo por dos razones. En primer lugar, necesitaba una muestra de tecnología y, si el escudo caía, lo más probable es que fuera incinerado por el plasma. Y en segundo lugar, esta era su maldita casa. Y no quería destruirla, tendría que arreglarla más tarde. Entonces, esta vez, usó la magia del anillo, que, a pesar de su alcance limitado, estaba garantizado que atravesaría la mayoría de las fuerzas y escudos mágicos conocidos. ¡Qué horror! El guerrero vestido de negro gritó de dolor infernal que se desató en oleadas y afectó todos sus nervios. Stark detuvo el exorcismo y aturdió al pobre hombre con un aturdimiento pasmoso. Odiaba usar esos hechizos, pero sus enemigos los habían pedido, atacándolo de noche con armas en su propia casa. Por ley, tenía derecho a matarlos a todos. Pero el hechizo crucial era peor que la muerte. Si lo mantenías durante 5 segundos contra un no mago, tus nervios comenzarían a morir. 10 segundos y la mayoría de las personas se convertirían en vegetales, perdiendo la cabeza por el dolor monstruoso que ni siquiera podía compararse con ser quemado vivo o desollado. Naturalmente, los oponentes restantes ya corrían hacia él. ¿Qué hiciste? Mirando al guerrero a los pies de Stark, una mujer calva preguntó con voz acentuada, cubierta por dos hombres encapuchados que empuñaban espadas. Yo. Nada. Él solo está descansando. ¿Qué haces tú aquí? Los oponentes no le respondieron nada y atacaron de inmediato. La mujer se abalanzó y atacó con su lanza, de cuya punta salió una carga de energía azul que se extendió por la armadura del pecho de Stark como una mancha de tinta, sin causarle daño. Vibranium. Ladrón. Gritó el negro de la derecha, con una barba espesa y rizada y un tubo de metal trenzado en ella. El golpe de espada en su brazo expuesto solo provocó un desagradable sonido metálico. Tony ya había tenido suficiente, así que le dio una bofetada en la mandíbula al hombre barbudo y lo envió volando contra la pared, dejándolo inconsciente. El resto de los hombres protegidos por escudos fueron desarmados con un golpe crucial y aturdidos, utilizando el método del primer hombre. Terminado, Tony le preguntó a Jarvis si todos eran oponentes y, al recibir una respuesta afirmativa, cometió un error. Se quitó el casco. E inmediatamente recibió un golpe en la nuca de tal fuerza que a un hombre normal le habría volado la mitad del cráneo. Sintiendo la sangre en la boca por una lengua mordida y luchando contra el mareo, vio una figura con un traje negro ajustado con 2 orejas de gato en la cabeza y viseras sobre los ojos.
saltando de su asiento, la figura flexible se quitó el casco con una patada en la pierna y continuó atacando con manos y pies, tratando de llegar a su cabeza. Tony, cubriéndola con sus manos, disparó su repulsor de forma imprecisa. Y solo después de recibir un par de golpes más en la cara recordó que el casco era autónomo, por lo que lo invocó y se lo puso justo cuando el enemigo estaba cerca. Al golpear al enemigo con el puño, el multimillonario no tuvo más efecto que un breve brillo en el punto de impacto. El traje lo absorbió todo. Vibranium, se dio cuenta Stark. Y después de unos cuantos golpes, la mitad de los cuales fueron a parar a la leche por la inquietud y velocidad del enemigo, superior a la humana, fue arrojado por un impulso cinético que destruyó la mitad de su ya dañada sala de estar. Entonces, saltando hacia un lado, Stark hizo lo más inteligente. A diferencia de Tony, la armadura de su enemigo era flexible en lugar de rígida, esto tenía sus ventajas en términos de destreza y comodidad, pero no en términos de agarres. Entonces, torciendo su pierna, primero hizo que su enemigo cayera, luego lo remató en un solo movimiento. Para su crédito, Stark solo escuchó un leve gemido y un intento de alejarse. Entonces tuvo que romperle la pierna y los brazos sanos que le quedaban y aturdirlo con hechizos, lo que requirió 2 docenas. El traje era de una sola pieza y no se podía quitar. Habiendo reunido a todos los enemigos, Tony los inmovilizó con una modificación de los encantamientos vinculantes, que crean una capa de material alrededor del cuerpo, representada por el brujo. En este caso, era adamantium. Entonces, los 6 eran estatuas grises con sus cabezas libres. Enerwaite, Confundus, Imperio. Un paquete de 3 amuletos se estrelló contra la mujer negra y, haciéndola recobrar el sentido, la sometió de inmediato. Confundus asegura que, aunque una persona tenga una voluntad titánica, no puede usarla para evadir imperiosamente. Es difícil resistirse cuando tienes la cabeza hecha un desastre y te sientes como un drogadicto borracho después de una centrifugadora. A veces usan la palabra clave, pero es cuando eres un hueso duro de roer. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Somos guerreros de Wakanda. Hemos venido a averiguar de dónde sacaste el Vibranium, respondió la mujer negra en un inglés entrecortado con una sonrisa estúpida en el rostro. ¿Quién eres? Soy Dora Milaje de Wakanda. ¿Quién es ese? Escáneres corporales, si me preguntas. Imperius tiene el desagradable efecto secundario de cortar la iniciativa, por lo que debes seguir preguntando. ¿Cómo te llamas? Ledoaba Mabasa. ¿Quién era ese guerrero con orejas de gato? Este es T'Challa, heredero de Wakanda y el guerrero más fuerte, la Pantera Negra. Aunque imperiosa, la admiración y el asombro de la mujer por su amo eran palpables. Ya veo. ¿Por qué me atacaron de inmediato? ¿Por qué no me hablaron? No hablamos con ladrones. Somnium, Stark puso a la mujer a dormir y comenzó a pensar. Simplemente matarla y enterrarla era tentador, pero estúpido y no era su estilo. Primero, valía la pena averiguar qué clase de Wakanda era esta. Jarvis, ¿terminaste con el robo? Casi, señor Stark. Sus sistemas tienen lógica ternaria, como las proteínas, y lenguajes de programación y protocolos de red completamente diferentes. Pero los cortafuegos y las criptomonedas son débiles. Me sorprende que siquiera existan, teniendo en cuenta que nadie puede contactar con ellos, sonrió el multimillonario, activando los amuletos de conocimiento del mecanismo en su capa, sus lanzas y su traje de pantera. Arrugando la nariz ante el dolor de cabeza que le provocaba el enorme flujo de información, Stark se lanzó el hechizo curativo. Ahora entendía por qué no podía quitarse el traje de su oponente. Jodidos nanorobots. Disipaba energía cinética en forma de vibración y la almacenaba como baterías, con posible liberación posterior. Al parecer, esta liberación destruyó su sala de estar, tirándolo a la basura. Si la armadura de T'Challa hubiera sido rígida, habría tenido que luchar a muerte, lo que, como se vio después, amenazaba con una guerra con este Wakanda, que en el papel era un país africano atrasado del cuarto mundo, pero en realidad, tenía tecnología que ni siquiera él tenía. Y no le molesta, ni un poco. Joder.
¿De dónde sacan esos tecnobárbaros esa tecnología? Susurró con rabia el genio inventor. Señor Stark, he logrado hackear el transporte. Lo estoy desvelando. El casco mostraba una imagen de una cámara externa que daba a su helipuerto. Allí, temblando con ondas de malla, apareció una nave lanzadera de apariencia completamente alienígena. Tenía una forma similar a la del Avenger de S.H.I.E.L.D., excepto que las alas, la cola y la parte delantera de la nave estaban encerradas en un anillo plano. En la parte posterior había un bloque de motor rectangular y semicircular de aspecto desconocido, como el halcón milenario de la Guerra de las Galaxias. ¿Hay alguien dentro? No, señor Stark. Iré a crear una matriz de la nave. Y del traje. Y de todo lo que trajeron con ellos. Copia el software de todos los dispositivos y del propio transbordador. Nos ocuparemos de toda esta mierda más tarde, pero quiero asegurarme de que me compensen por el ataque de todos modos. Ah, sí, Jarvis, averigua todo lo que haya que saber sobre esa facanda. Stark destrozó el nombre. La verdadera ella. Hackea lo que quieras, pero necesito saber sus antecedentes, sus debilidades y cómo puedo llegar a ellos por la mañana. ¿Lo tienes, señor Stark? La voz de Jarvis le sonó, maliciosa y sarcástica a Tony, pero el hombre pensó que se lo estaba imaginando. Tenía bastante que hacer con la creación de matrices rúnicas para registrar la estructura astral de los dispositivos, mediante la cual sería posible recrearlos con la ayuda de la transformación hasta los átomos. La cuestión es que cada objeto es único en la noosfera, e incluso el tiempo de su existencia importa. Un cuadro antiguo y el que era cuando fue pintado suelen ser objetos completamente diferentes. La restauración o magia del tiempo simplemente hace retroceder la imagen. Aquí el mismo círculo rúnico recibe una etiqueta con su nombre, una referencia a este dispositivo exactamente en este momento. Por cierto, es por eso que solo se puede actualizar el original. La copia retrocederá al momento de la creación. Entonces, antes de quitar las matrices, todavía era necesario restaurar el objeto al estado de uno nuevo y eliminar los defectos internos, para lo cual también existen amuletos especiales. Resulta que la magia puede hacer mucho y facilita el trabajo, pero sigue siendo difícil con sus propias reglas y leyes. Terminando cerca del amanecer, Stark escuchó nuevamente la voz de la IA. Señor Stark, he logrado hackear casi todas las bases de datos, excepto las aisladas de Wakanda. ¿Quiere alguna información? Decir que Tony estaba sorprendido era no decir nada, pero luego recordó que era una inteligencia artificial con programas de piratería proteicos, módulos cuánticos y servidores, decenas de miles de veces más productivos que los de la Tierra. En pocas palabras, Jarvis. Te conozco. Empiezas a enviar petabytes de datos. Yo no haría eso, señor Stark. Sé que los cerebros orgánicos son limitados, incluso el suyo. Cuando esperamos un levantamiento de las máquinas, tomó una lata de Fanta del refrigerador, preguntó Stark. Solo con tu palabra, respondió la IA con desdén. Bueno, si es así, entonces está bien. ¿Qué encontraste? Y Jarvis contó esta historia. En el lugar de Wakanda, vivían muchas tribus diferentes, que comerciaban entre sí, robaban, mataban y no se desarrollaban culturalmente, como es evidente. No se diferenciaban del resto de África. Creían en el dios Pantera Bast, el gorila Ekra, el león Sekhmet y el cocodrilo Sebek. Todo cambió después de que el primer Pantera Negra y el primer rey de Wakanda, que unió a todas las tribus, encontraran depósitos de vibranium. Su nombre era Basenga. Armado con piezas de metal, unió a todas las tribus de la región bajo su mando con una palabra amable o un golpe en la cabeza. Tuvo lugar en algún momento entre 800 y 1100 años después del nacimiento de Cristo, si traducimos un calendario completamente diferente al habitual. Tuvieron que pasar casi 1000 años, si no más, para que dejaran de darse cabezazos y finalmente se descubriera qué eran esos depósitos de metal sagrado. Resultó ser un trozo de una gigantesca nave espacial, que en el momento en que se comprendió la esencia de su descubrimiento se había desmantelado parcialmente para convertirla en chatarra.
pero incluso el resto era suficiente para adelantar el progreso del resto de la humanidad durante decenas, si no cientos, de años. Pero en ese momento ya eran 49 años, y aunque los blancos habían inventado la bomba atómica y el medio para lanzarla, lo que para los wakandianos era atrasado, los blancos habían inventado la bomba atómica. Así que si los racistas negros, y lo que eran, hubieran empezado a robar, algunos les habrían dado la madre de Pushkin y la bomba del zar, y otros Hiroshima y Nagasaki. Así que, oficialmente, para sus ciudadanos, cerraron porque no querían tener nada que ver con la plebe blanca atrasada, y extraoficialmente, se cagaron en los pantalones de cuero mojados. Pero hicieron lo correcto, pensó Stark. Después de todo, si los Estados Unidos y la URSS hubieran sabido que en algún lugar de África había un pequeño estado con Vibram y un Caro y tecnologías tan perfectas, habrían llevado un poco de democracia y comunismo a un país tan codicioso y reacio a compartir. Y allí habrían tenido otra guerra mundial o habrían dividido Wakanda como Alemania. Y estos camaradas negros acudieron a él porque Stark le mostró al mundo los carros de Vibranium, como creían. Y simplemente irrumpieron en su casa sin darse cuenta de que era un metal diferente o preguntar cómo lo hizo Stark o dónde lo consiguió. El escudo es más sutil que eso, enviando a sus agentes y atrayéndolos con sabrosas zanahorias. Pero dado el orgullo de los habitantes de Wakanda y su fe en su tecnología, es comprensible. Después de todo, el propio Jarvis no detectó su transbordador, que, por cierto, es capaz de entrar en órbita baja. Y luego estaba la interesante situación con Pantera Negra. Además de que solo podía provenir de una familia gobernante y haber sido entrenado en artes marciales desde la infancia, también se le dio una determinada flor que llevaba todos los parámetros más allá de lo humano, comparable a los que daba el suero original del Capitán América. Además, después de la muerte del rey actual, el heredero puede ser desafiado fatalmente por cualquier miembro de una de las tribus. Antes de la batalla, a Pantera se le da una especie de antídoto, después de lo cual tienen una pelea justa para ver quién tiene el coño más grande. Por mucho que Stark reconozca los defectos de la democracia, poner al deportista mejor entrenado a la cabeza del Estado fue una tontería. Es como elegir al presidente de los Estados Unidos en un ring de boxeo o de lucha libre. Sin embargo, si les conviene, ¿por qué no? El problema es que fueron a por Tony, y dejar que el asunto quede impune es una admisión de debilidad. Atacar de vuelta tampoco es una opción. ¿Y si atacan a Pepper en lugar de a él? ¿Sus fábricas y sus bienes? No, teníamos que ser sutiles, y descarados. Porque los tecnonegros no parecen entender otra forma de actuar. Puede que sean tecnológicamente avanzados, pero sus costumbres no son muy diferentes de las tribus de África. Jarvis, ¿puedes encontrar al rey de Wakanda? Por supuesto, señor Stark, está en su estudio. Jarvis no se quedó con las palabras, sino que mostró las coordenadas en el mapa, así como las imágenes de las cámaras de vigilancia, donde, sentado a una enorme mesa tallada en madera, cuyas piernas tenían la forma de animales africanos, un anciano de piel negra y barba gris leía y firmaba documentos holográficos. El rey de Wakanda vestía una camisa africana, un dashiki morado con adornos tradicionales y pantalones negros. Por cierto, a pesar de la alta tecnología en el resto de las habitaciones, el despacho del rey era minimalista y estaba oculto bajo artículos domésticos africanos como estatuillas de marfil y madera o dentro de las cabezas de animales en las paredes. Rico pero sin pretensiones y de buen gusto. Así es como Stark podía resumir sus impresiones. Y se puede saber mucho de un hombre por el estilo de su despacho. El lujo ostentoso y llamativo nunca le gustó. Y a menudo, tampoco le gustaban los dueños de tales cosas, con raras excepciones cuando la pretenciosidad era tan deliberada y bien manejada que incluso era buena. Las personas creativas a menudo sufren de esto. En opinión de Stark, incluso las paredes de ladrillo desnudo con taburetes caseros eran mejores que los palacios pseudo-lujosos pintados de oro o dorados. Estaba al nivel de los inodoros dorados, si no peor. Y no era que le importara quién estaba desfigurando su casa. Era solo que el mero hecho de tal cosa hablaba de un hombre no particularmente distante, codicioso y, muy probablemente, impuro. Hombre de hierro.
tuvo que reconocerle el mérito a su oponente cuando Tony apareció de la nada. No solo no mostró mucha sorpresa, sino que continuó sentado en su silla como si fuera el dueño de la situación. Rey Chaka, le respondió Stark irónicamente, sentándose en el borde de la mesa, que crujió ruidosamente ante tal sacrilegio. De todos modos, Tony pesaba mucho, y si le sumabas el peso del propio traje, ¿no te parece de mala educación entrar en la casa de alguien sin invitación? El labio del hombre negro se torció al ver los arañazos de la armadura en el acabado del AK. No se puede simplemente limpiar ese tipo de daño. Hay que quitar todo el barniz, pulirlo y volver a barnizarlo. ¿Sabes qué? Tony agitó las manos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es de mala educación irrumpir en la casa de otra persona y atacar al dueño. Me alegro de que compartas mi punto de vista. ¿Qué quieres decir? El rey frunció el ceño. No era tonto y se dio cuenta de que era poco probable que lo mataran. En ese caso, nadie le habría hablado. Un tiro en la cara y eso sería el final. Aunque alguna vez fue un pantera negra, esos días ya habían pasado. Y aunque todavía puede dar una ventaja a la generación más joven, ciertamente no a la persona en el ex bronce, cuyas habilidades y capacidades, según los datos conocidos, son extremadamente impresionantes incluso para Shuri, su hija, quien es reconocida entre los Warcandianos como un genio entre los genios. Y eso si uno todavía ignora las cartas de triunfo no mostradas que no podían evitar estar allí. Aunque cuanto peor que la bomba nuclear táctica que demostró en el desierto de Nuevo México. Quiero decir, tu hijo, acompañado de sus guardaespaldas y su séquito, vino a mi casa por la noche sin invitación ni invitación. Imagínate, ni siquiera me ofreció una cerveza. Oh, semilla del chacal. Chaka se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz y los ojos con la mano, cansado. Le dije que esperara y lo solucionara. Pero no, el babuino está jugando con sus pantalones. Después de eso, sonó un conjunto de palabras intraducibles en el dialecto wakanda de Kenia y en varios otros idiomas, que incluso Jarvis tuvo que aprender, ya que eran exclusivamente orales, raras y desconocidas para mucha gente en principio. Pero el mensaje era bastante claro. Entonces, ¿eres realmente el señor Stark? Era una pregunta capciosa, ya que con ese conocimiento era posible presionar a alguien que no fuera Tony. Bueno, ¿quién más podría haber diseñado un traje como ese? Me sorprende que nadie más lo haya descubierto todavía. Stark se encogió de hombros. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Un rescate por tu hijo? Quiero satisfacción, quiero decir compensación. Me expresé mal, sonrió Stark, pero el pálido Chaka no lo vio. Y al menos una disculpa es deseable. No me gusta que me ataquen, ya sabes. Especialmente cuando estoy dormido. Chaya cometió un error, lo admito, dijo el rey dirigiéndose al político, levantándose de la mesa y dándole la espalda a su interlocutor. Semejante gesto psicológico tenía como objetivo demostrar confianza, pero Stark no se lo creyó. No porque fuera un gran conspirador, sino porque quería dormir y terminar con esta farsa lo antes posible. Sin embargo, el motivo del ataque estaba justificado. No podemos permitir que nuestro patrimonio caiga en manos equivocadas. Acerca de tu pequeña nave espacial extraterrestre. Chaka ejerció una tremenda fuerza de voluntad para evitar contraerse y mostrar los verdaderos sentimientos y el shock que estaba experimentando. Pero no me importa. No tomé tu vibranium, y además, como le dije a tu hijo, mi aleación es completamente diferente, es mejor. Stark se permitió una sonrisa satisfecha y una vez más deseó poder ver su rostro. Pero eso sería basura, y podría decir que es el Papa, quizás podría pintarse con símbolos cristianos y usar la vara papal como arma. No, eso sería como Aramer, pensó Tony. ¿En serio? ¿Y puedes demostrarlo? No voy a demostrar nada. No me interesa. Págueme los daños morales, tal vez hasta el mismo vibranium, y llévese a su hijo. Chaka se permitió una sonrisa triunfante, pero esta desapareció como una brisa fresca en el calor de agosto. La próxima vez, sin embargo, encontrarás cadáveres.
¿Eso es una amenaza? Es una advertencia. Stark no podía simplemente irse volando sin tener la última palabra y desahogar su frustración. Así que voló, a través del techo y los 2 pisos siguientes. Eso lo reconcilió con la dura realidad. Al igual que la pila de datos de las computadoras de Wakanda, sus diseños y la matriz de la nave espacial obtenida antes de que se apareciera en la oficina de Chaka. De hecho, Tony no necesitaba el dinero ni la disculpa racista negra. Había volado únicamente para dejar una advertencia. Y sí, a pesar de eso, volvían, bueno, peor para ellos. Porque ahora, Stark se preparará a sí mismo y a sus contramedidas. Desde una perspectiva diferente, incluso les estaba agradecido. Presentaron información y desarrollos tan interesantes, y también hicieron clic en su nariz y demostraron que no solo los mutantes para él dan miedo. No puedes detenerte en lo que has logrado y pensar que has conquistado la cima del mundo. Después de todo, siempre hay alguien más fuerte que tú y una cima más alta. Peter Parker nunca pensó que su vida cambiaría tan drásticamente. Y era difícil saber si era para bien o para mal. Por un lado, incluso si había sufrido acoso antes y la chica que le gustaba no le prestaba atención como chico, pero entonces todo era simple y claro. El tipo de zona de confort sobre la que había leído en los libros de psicología. El nombre es inapropiado porque una persona a menudo se siente completamente incómoda en esta zona, pero es habitual. Sí, la zona de hábitos definitivamente encajaría mejor. Los hábitos son dañinos y útiles, pero todos tienen una cosa en común. No es fácil eliminarlos. Lo mismo ocurre con una vida habitual. Está claro que sabes cuál es tu lugar en ella y qué esperar en el futuro. Ahora Peter se encuentra en un mundo completamente diferente. Es como si una rana, que ha estado en un pozo toda su vida, de repente se encontrara en el océano. Primero, el encuentro con el ídolo, que en la vida ordinaria resultó ser tan imponente y carismático como él imaginaba, pero amable y servicial. Lo que el señor Stark había hecho por Peter de manera casual en su vida, solo lo había hecho la tía May. Pero no importa cuán agradecido estuviera Peter con la mujer que había reemplazado a su madre, aún entendía que eran parientes y que ella lo amaba locamente. Y aquí, un completo extraño, e incluso una figura pública, un multimillonario, así de simple, le salva la vida y le revela el secreto de que él es Iron Man. Luego ofrece su ayuda para restablecer la justicia. Y no terminó solo con reunir pruebas y asignarle un abogado, el señor Stewart. Tenían un avión privado a su disposición, en el que volaron por todos Los Ángeles y por todos los restaurantes y cafés de su elección. Y eso no quiere decir que fuera desagradable, solo extraño y poco claro. Porque ese honor, del mismo modo que una jovencita, que no había sido favorecida por la atención de un hombre, tenía miedo y se sentía incómoda al aceptar regalos caros de un hombre, incluso si estaba segura de que serían completamente gratuitos. Por lo tanto, pensó Peter, ¿qué tendría que pagar por semejante honor? E incluso si hubiera firmado un contrato con el señor Stark, incluso si hubiera dicho honestamente que usaría su cerebro al máximo, para lo cual el chico tendría que estudiar en el MIT para obtener excelentes calificaciones, pero aún así, esa actitud era alarmante. Era como un gato doméstico salvaje al que hubieran acariciado en lugar de golpear con un palo por primera vez en mucho tiempo. Además, los tribunales no eran agradables en sí mismos y, dada la causa y la identidad del acusado, menos aún. Parker casi se estremeció cuando Flash acudió a él. Y era perfectamente posible que el tipo se hubiera echado atrás y hubiera aceptado la demanda, excepto que Thompson ni siquiera pudo disculparse adecuadamente. Parker, lo siento mucho, supongo, dijeron su abusador y sus compañeros entre dientes, levantando a Peter cuando vino a buscar sus cosas a la habitación. La gira duraba unos días, por lo que a los estudiantes se les habían asignado habitaciones en un hotel barato. Era evidente lo difícil que le resultaba humillarse delante del vago del colegio al que había humillado durante tantos años. Bueno, ya sabes, también es tu culpa, y en general, en nuestra familia no tenemos mucho dinero ahora. He estado ahorrando para la universidad, así que sé un amigo y devuélveme la solicitud. Prometo que no volveré a tocarte. ¿Y si no lo hago?, preguntó Parker.
Peter podría haber estado asustado antes, pero ahora se dio cuenta de que un puñetazo suyo y la cara de Flash Thompson se convertiría en un desastre sangriento. Eso te da coraje. Y el miedo de que realmente lo haga. Has estado comiendo mucha limusina, Parker. Puede que ahora seas valiente, pero ¿qué pasa con tu tía? Keynes, ya sabes, es un barrio muy peligroso, hay todo tipo de gente caminando por ahí, ¿no temes por ella? Siseó Flash, acercando su cara y exhalando alcohol y humo de cigarrillo por la boca. Yo tomaré la declaración, respondió Peter bajando la cara y conteniendo su enojo. Oh, quería borrar la sonrisa burlona de la cara de Thompson, pero no era un tonto, no. Un cobarde, tal vez, pero no un tonto. Si fuera él el instigador, una pelea de cualquier tipo solo empeoraría las cosas para Peter y podría arruinar todo el caso en el tribunal, lo que devaluaría no solo su sufrimiento, sino también los esfuerzos del señor Stark, o mejor dicho, de sus abogados. Bien por ti, Flash le dio una palmadita en el hombro a Parker. Sabía que eras un chico inteligente. No te preocupes. Si alguien te toca, allí estaré. Vamos, chicos. ¿De verdad decidiste presentar la demanda? Preguntó Ned, que había estado en la habitación todo el tiempo, haciéndose pasar por invisible. Su único amigo, y era siquiera un amigo, más bien un compañero, se dio cuenta Peter. Podía hablar con él sobre videojuegos, películas o superhéroes, pero, en todo caso, el gordo asiático se haría el tonto. Y antes de que Parker fuera transferido, Ned era la principal víctima de Thompson, así que se llevó las críticas por intentar protegerlo. ¿A ti qué te importa? Mira tus películas porno chinas, dijo Peter enojado, cogiendo su bolso y saliendo de la habitación, cerrando la puerta más fuerte de lo que quería, casi rompiendo el pomo. Parker ya no estaba enojado ni siquiera con el hombre gordo, sino consigo mismo. Ahora parecía que todos esos años de insultos y humillaciones habían sido inútiles. Podría haberse quejado hace mucho tiempo, haber pedido que lo transfirieran a otra escuela o incluso haberse graduado hace unos años. La razón de eso, sin embargo, era... MJ. Peter estaba tan inmerso en sus pensamientos que casi chocó con la chica que se dirigía hacia él. Bella como siempre. Casi volvió a flotar, como solía ser con las chicas, y más aún con la de la que estaba enamorado, pero su ira y sus pensamientos no tan felices lo hicieron recapacitar. Peter, me alegro mucho de que estés bien. Flash me decía que estabas bien, pero no le creía porque no respirabas. Dijo emocionada. Es como si una piedra se me cayera del alma. Gracias, me dijeron que hiciste, bueno, respiración artificial, aún así, era incómodo hablar de un tema así. Tú eras el único que intentaba ayudarme. Bueno, ¿cómo no iba a hacerlo? Somos amigos, sonrió. Por cierto, he oído que estás usando Flash. Dicen que está acusado de intento de asesinato, pero fue un accidente, ¿verdad? ¿Por qué no lo perdonas? Se dio cuenta y todo terminó. ¿Te lo dijo? Preguntó Parker arqueando las cejas. En ese momento, Peter estaba escondiendo sus cambios con una sudadera holgada y pantalones deportivos. Además, siempre estaba encorvado, así que no era un problema. Pero ahora se enderezó y resultó que era tan alto y corpulento como el capitán del equipo de fútbol. Su cerebro, que había estado funcionando bien antes, pero ahora estaba modificado por el suero, lo estaba alimentando con momentos del pasado. Sí, Mary Jane lo había mantenido a salvo mientras estuvo cerca. Pero eso no le impidió ver a Flash. Incluso si no había nada que estuviera pasando, lo cual él sinceramente quería creer, incluso si los hechos fueran de otra manera, Peter ahora lo veía como una traición. ¿Cómo podía llamar idiota a Flash frente a Peter, defenderlo y luego subirse a su auto riéndose? Y entonces Parker se dio cuenta. Fue como si un rompecabezas que había estado esperando mucho tiempo finalmente hubiera encajado. Complejo de héroe. Ella simplemente disfrutaba protegiendo al débil Peter, haciéndose pasar por la protectora de los débiles, lo cual, dada la influencia y la simpatía de Thompson por ella, era bastante fácil y no la amenazaba. E incluso ahora, estaba tratando de encubrir a Flash.
Aparentemente, su conciencia había estado pesando sobre ella antes. Sin embargo, cuando vio a un Peter saludable, se olvidó de ello. Con Thompson desaparecido, ella pasaría de ser la novia del capitán del equipo a ser simplemente una chica común e infeliz con problemas familiares. Ella nunca lo vio como un novio. Se dio cuenta de que ya no era un niño, pero aún no era un marido. Como un martillazo en la cabeza, esta comprensión se apoderó de él. Incluso si Peter se abre a ella y demuestra que se ha vuelto fuerte, valiente y tiene mucho dinero, eso es lo que ella amará, no a él. Sí, lo es. ¿Por qué no es cierto? Peter. Tigre, hola, ¿estás ahí? La chica agitó la mano frente a su rostro, sonriendo. Oh, sí, lo siento, estaba pensando, respondió el chico, cuya sonrisa tonta que usualmente aparecía cuando veía a MJ de repente desapareció, pero pronto apareció una nueva y triste. Oye, ¿por qué no sales conmigo? Yo, le prometí a mi amiga que asistiría al concierto, así que lo siento. Se disculpó Mary Jane, juntando las manos. ¿Y qué pasa con la demanda? Te das cuenta de que arruinará tu reputación en la escuela, ¿verdad? Flash es un idiota, pero vale la pena arruinar su vida por eso. Estamos a punto de graduarnos de todos modos. Ya le prometí a Flash que lo llevaría, respondió el chico, que apenas pudo evitar gritar que a Flash no le importaba cuando estaba arruinando su vida. No le importaban todas las súplicas y ruegos para que Peter se quitara de encima. Incluso un juicio era solo una exigencia de justicia y compensación que no cambiaría ni desharía los años de humillación. No le haría olvidar que nunca sucedió. No importa cuántos años pasen, todos sus compañeros de clase y él recordarán a Smack Parker. E incluso si golpeara a Flash en la cara y lo sumergiera en un santiamén, no cambiarían de opinión, excepto que se alejarían del psicópata. Sin embargo, no dijo todo eso. Conocía a Mary desde hacía mucho tiempo y conocía sus hábitos y comportamiento, pero había tratado de ignorarlo. Se engañó a sí mismo. MJ siempre levanta la vista y mira hacia la derecha cuando miente. Un movimiento que no puede controlar y que además es bastante rápido. Pero ahora el tiempo de reacción del chico era más rápido y él lo podía ver claramente. Ya había decidido llegar hasta el final, sin importar lo que costara o lo mucho que lo convencieran. Pero Mary no podía odiarla, especialmente porque ella realmente lo había ayudado, incluso si esa ayuda enfureció aún más a Thompson. Pero tampoco podía llamarla amiga ahora. Los amigos no salen con alguien que los intimida. Tal vez fuera resentimiento adolescente o desamor. A él no le importaba. Ella había elegido su lado. ¡Qué bien! Si te vuelve a tocar, me lo dices. Dijo la chica sacando pecho y con cara de pelea. Ánimo, tigre. Sí, respondió Peter bajando las escaleras. Al regresar a su habitación, Mary Jane recordó que había visto la maleta de Parker y no había preguntado por ella. Mientras bajaba las escaleras, notó que este último se subía a un avión y lo hacía volar hacia el cielo. De repente se sintió mal por no haber aceptado salir con él porque entonces habría podido volar como lo había hecho con su padre. Pero entonces habría tenido que aceptar una cita, lo cual no quería hacer porque no veía a Peter como un posible novio. Y también había una sensación puramente intuitiva de que estaba equivocada esta noche. Sin embargo, Flash y sus amigos y las animadoras pronto vinieron a recogerla a ella y a su amiga, y luego se fueron a un club a divertirse, por lo que esos pensamientos se alejaron rápidamente de su cabeza. Al salir del juzgado de Los Ángeles, Peter suspiró profundamente y se aflojó la corbata que le había llegado. El aire acondicionado del juzgado funcionaba, pero seguía habiendo mucha gente y hacía calor. Dadas las pruebas, se había ordenado a Flash que hiciera 300 horas de servicio comunitario y se le habían concedido $200,000 en concepto de daños y perjuicios por daños involuntarios que podrían haber provocado la muerte. Era una redacción complicada, pero no era posible demostrar que se hubiera intentado asesinar intencionalmente. Pero eso es solo el principio, porque el juicio por acoso sistemático seguía siendo el foco principal. Ha aguantado muy bien, señor Parker, dijo el abogado que había salido del edificio, arreglándose la corbata y sonriendo secamente a su cliente.
Aunque la suma no era grande y el caso era sencillo, él, con ello, descansaba y recordaba su juventud. En nuestro negocio, esto es lo más importante. No se imagina cuántos crímenes han quedado impunes porque el cliente tenía miedo o decidió compadecerse del criminal. ¿Y eso condujo a algo?, preguntó Peter. Según recuerdo, teniendo en cuenta los relatos de mis compañeros, solo 3 criminales han recuperado la cordura y han decidido cambiar de vida. El resto simplemente se convencieron de su impunidad o se volvieron más cautelosos. Tenemos 2 casos más, pero eso no será hasta dentro de un tiempo. Tenemos mucho terreno por recorrer, testigos que interrogar, ya sabes, te veo en Nueva York. Muchas gracias, señor Stewart. De nada, dijo el abogado sonriendo. Es mi trabajo y, para ser sincero, me pagan muy bien por ello. Por cierto, el señor Stark me pidió que le dijera que le invita encarecidamente a usted y a su tía a visitarlo. El folleto llegará al hotel a las 6 en punto. Allí estaré, respondió el muchacho al abogado subiendo a su Mercedes. Era un retrógrado y prefería conducir él mismo en lugar de confiar en estos nuevos pilotos automáticos. ¿A dónde vas?, dijo una voz cansada desde atrás. Fue la tía May quien terminó de firmar todos los papeles. Como Peter es menor de edad, un tutor lo representa en el tribunal. Los padres de Parker habían muerto cuando él era todavía un niño, y lo habían adoptado sus tíos, el tío Ben y la tía May. El tío Ben era un hermano para su padre, pero incluso después de la muerte de su tía no se dio por vencida con él. Lo acogieron y lo criaron como si fuera su propio hijo, tal vez porque no tenían hijos y no podían tenerlos debido a la infertilidad de su tía, o tal vez simplemente porque eran buenas personas. Una cosa era segura. Peter veía a May como una madre, una hermana mayor y una mejor amiga. Esto se debía en gran parte a la edad de la mujer y a su carácter tranquilo, joven y amable. Solo tenía 33 años. Su figura esbelta, su rostro naturalmente hermoso y su forma magnífica la hacían parecer aún más joven. En ese momento, llevaba una falda tubo gris, una blusa blanca con volantes y unas gafas grandes pero elegantes con montura metálica. Muchos hombres se fijaban en ella, sobre todo en sus hemisferios superior e inferior. Si no hubiera sido su tía, era muy posible que ella, y no Mary Jane, hubiera sido la causa de sus sueños húmedos. Pero, por desgracia, la viuda no vio a nadie más que al tío Ben a su lado, y hasta el día de hoy, aunque han pasado 4 años, la oye llorar a veces en la cocina. En esos momentos le prepara chocolate caliente y se sienta con ella en sus brazos. Como lo hizo la propia mujer una vez después de que Peter perdiera a sus padres. El señor Stark nos invitó a su casa. Me salvó, apreció mis ideas y mi trabajo y me invitó a trabajar para él. Y fue él quien me asignó su propio abogado. Eso es lo que me confunde, frunció el ceño la tía. ¿Te ofreció algo? ¿No te tocó en ninguna parte? Tía. Tía, ¿qué? Mira a Michael Jackson invitando a los niños a su casa. Michael Jackson fue absuelto, y el señor Stark no es así. Y, de todos modos, una vez que lo conozcas, no dirás esas cosas desagradables. Peter se dio cuenta de lo que su tía estaba insinuando. Pero él no es así, ¿verdad? ¿Verdad?, se dijo Parker. Era difícil creer que alguien pudiera ayudar así, sin pedir nada a cambio. Por muy triste que sea, la sociedad actual es así, en la que la gente espera, en el mejor de los casos, indiferencia, y en el peor, un escupitajo o un cuchillo en la espalda si tienes un problema. Sin dinero o algún tipo de beneficio, ni siquiera te llevan al hospital. Te dejan morir en una zanja. Por supuesto, había gente buena, pero eran tan escasas, tan invisibles, que parecía que no existían. Entonces vamos a la tienda, no puedes ir a la recepción de un multimillonario con ropa normal. Pero si tengo ropa normal. Se indignó Peter. El abogado le había traído un traje de negocios, por lo que Peter ni siquiera sabía que estaba hecho a medida y que costaba tanto como el salario mensual de un oficinista. ¿Quién habla de ti? Yo hablo de mí. Le guiñó el ojo su tía. Oh, no, suspiró Parker, imaginando la cantidad de compras que tendría que hacer.
pero inmediatamente se le ocurrió una idea. Oh sí, cariño, esa es mi compensación por hacerte preocupar y no discutir la demanda conmigo. Pero no te importó. Sí, fue su culpa. Pero eso no hace que sea menos culpa tuya. La mujer levantó el pulgar para hacerlo más convincente y luego extendió la mano, deteniendo el taxi más cercano. Claro, hay aplicaciones de llamadas, pero todavía se estaba acostumbrando a ellas. Unas horas más tarde, Peter, completamente exhausto y devastado, y su tía, con un vestido rojo y en plena forma, en forma de cabello rizado y una visita a un salón de belleza que hacía girar la cabeza de los hombres, se encontraron en la puerta de la mansión Stark. El volante, saltando la verja, voló directamente a la entrada. La puerta fue abierta por Tony Stark, vestido con pantalones cortos y su camiseta desteñida favorita de Bob Esponja. ¿Por qué estás vestido como si fueras a una recepción o a un funeral?, preguntó Tony, y cuando vio a Mai, no se confundió en absoluto. Y trajiste a una top model contigo. Bien hecho, muchacho. Esa es mi tía, dijo Peter, un poco más fuerte de lo necesario. Tía Mai. Parece más bien una hermana. Lamento ser así. Pensé que estábamos teniendo una pequeña reunión familiar y debería haberle dicho algo más específico a Stuart. Bueno, entra. Me cambiaré. Para nada, dijo Mai con una sonrisa, quien estaba bastante feliz al ver el cuerpo en forma de un hombre. Aunque no quisiera casarse de nuevo, eso no significaba que no tuviera hombres. Y no era ajena a la banal contemplación de la belleza, y no tenía esperanzas de conseguir que un multimillonario se casara con ella. Stark tiene mujeres más jóvenes y bonitas en su puerta. Además, la mujer no conocía a Tony como realmente era. Tal vez le gustan los chicos. Chicos jóvenes. Tú eres el dueño. Nosotros somos los invitados. ¿Sí? Bueno, pasa. Acaba de llegar el pedido del restaurante. A Tony Stark no le importaban en absoluto la etiqueta y el comportamiento. Así que, si sus invitados se sienten cómodos con su apariencia, ¿por qué no debería estarlo Tony? Al contrario, para él es más cómodo. Toma asiento en la mesa. De todos modos, está prácticamente vacía. Stark abrió las bolsas de comida, en cuyo interior había platos de plástico decorados y de buena calidad. Teniendo en cuenta las 3 estrellas Michelin, no podía ser de otra manera. Incluso la entrega fue de primera. Sin embargo, Tony pidió allí solo por la pizza para alimentar a los invitados. Bueno, puedes hacerlo en la segunda reunión. Además, no todo el mundo tenía un estómago tan blando como él, por lo que había muchos platos para todos los gustos y cocinas. Estroganina, auténtico cangrejo de Kamchatka con salsa de trufa, tartar, ensalada vegetariana, filetes, pescado, patatas, pasta y mucho más. Pero teniendo en cuenta las raciones del restaurante, no se puede decir que la mesa estuviera a rebosar de comida. Al ver a Stark con los platos, Mai se levantó de inmediato y lo ayudó, a pesar de que llevaba un vestido. Oh, todo esto debe ser muy caro, la mujer solo había visto platos así en la televisión. No te preocupes por el precio de la comida si te la dan gratis. Además, no cuesta tanto. Para mí, pensó. Stark no era ningún idiota y, aunque había crecido no solo en la opulencia sino en el lujo absoluto, a diferencia de muchos de sus compañeros de la juventud dorada, no tenía miedo de ensuciarse las manos y rebajarse a los simples mortales. Su amistad con Rhodey fue especialmente útil. Por cierto, ¿ustedes oran antes de comer? No, la mujer se sentó justo entre Peter y Tony. Ella solo había desayunado hoy, por lo que también tenía hambre antes de eso, así que agarró su tenedor y esperó el permiso de su anfitrión. Eso es bueno, nunca me gustó eso. La madre de Stark era católica, pero por mucho que él la quisiera, rezar antes de comer siempre le molestaba. ¿Qué sentido tenía dar gracias a Dios por la comida? Los dioses no son los que queman ollas. ¿Eres ateo?, preguntó Mai después de masticar el filete, que no estaba demasiado cocido pero se derretía en su boca. Peter no interfirió en la conversación de los ancianos.
Sí, y estaba pensando más en el juicio pasado. Especialmente en la forma en que Flash lo había mirado. No con lástima, ni con remordimiento, sino con enojo. Thompson nunca se dio cuenta ni aceptó que él era el único culpable de sus problemas. ¿Cuántas veces Parker le había rogado, implorado, que lo dejara en paz? Todo fue en vano. Pero su rostro, cuando el juez anunció el veredicto, lo recordó y lo grabó en su corazón. Sí, hay algo bueno en tratar los problemas de manera adulta. Soy agnóstico. Si pueden demostrar que Dios existe, dijo Stark, agitando una falange de cangrejos en su dirección, hay un Dios. Si no lo hacen, no tiene sentido pensar en ello. No piensas en si hay ponis unicornios rosados alados en algún lugar del universo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido tiene pensar en Dios? ¿Pero alguna vez te has preguntado qué hay ahí fuera después de morir? Pienso mucho en ello. Y Tony la comprendió. Perder a un marido que había perdido a su hermano y a su cuñada a una edad temprana es duro. Él lo sabe. Lo pensé, Stark se entristeció por un momento, pero inmediatamente recuperó su máscara de Joker, pero me di cuenta de que también era inútil. Mis padres todavía están en mi corazón y en mis recuerdos. Sin embargo, recientemente descubrí que definitivamente existe una vida después de la muerte. ¿Qué? Preguntó Mai, casi ahogándose con su vino, cuya botella costaba más que su salario mensual. Las orejas de araña de Peter también se animaron. Antes de responderte, déjame preguntarte algo, Peter. ¿Le contaste a tu tía lo que te pasó? No, pensé que era un secreto, se disculpó el chico. Lo es. Pero no a la que reemplazó a tu madre. ¿O es que es del tipo hablador? No, la tía Mai puede guardar un secreto. ¿De qué estás hablando? La mujer sabía en el fondo que no le gustaría lo que decía. Y así lo hizo. Tendré que decírmelo a mí mismo. Sí, Peter, qué chico tan travieso, desquitándose conmigo. Está bien, escucha con atención. No te lo diré 2 veces. Y Stark contó las circunstancias en las que conoció a Parker. Y su muerte clínica y su milagroso rescate. Y como vio potencial en el chico y lo invitó a trabajar, susurrándole al oído a Mike que lo hacía también para que el chico no perdiera la cabeza. No se volvió extravagante ni, por el contrario, heroico por nada, pero tenía un objetivo adecuado. Convertirse en un hombre muy rico, haciendo lo que le gustaba. Entonces, después del tercer vaso de vino y 2 servilletas, como la mujer estaba muy excitada, pudo tragarse el nudo que tenía en la garganta. La mujer que había perdido a su marido se sintió muy afectada al darse cuenta de que la única persona a la que amaba casi había muerto y que solo Stark podría haberlo salvado, y que el hospital probablemente no habría podido ayudarlo. Perder también a Peter no habría podido hacerlo. Simplemente se habría puesto las manos sobre sí misma. Los padres, que es lo que ella se consideraba, no deberían enterrar a sus hijos. Lo contrario tampoco era azúcar, pero aún así, nadie podía evitarlo. Realmente casi había muerto. Mamá, dijo Peter abrazando a la mujer, no le gustaba que llorara y, agitado, la llamaba mamá, lo que provocaba más sollozos. Está bien, ¿me oyes? Ahora soy más fuerte. Todo ha terminado bien. Pudo haber sido malo. ¿Por qué no me dijiste directamente quién te estaba acosando? Te vi llegar golpeado y te quedaste callado. Me sentí avergonzado. Parker desvió la mirada. Peter fue una víctima, se dejó intimidar y se convenció de que la resistencia no solo es inútil sino también peligrosa. Tony decidió defender al tipo. Eso es lo que me cabrea más que la violencia, es que quede impune, ignorada. Todos los crímenes más atroces se cometen por la inacción de otros. Mis hombres están reuniendo pruebas y entrevistando a los estudiantes de la escuela de Peter. Ya podemos decir que todos vieron y sabían, pero hicieron la vista gorda o trataron de ignorarlo. Aquellos que intentaron quejarse fueron callados por el director, y el entrenador del equipo, un capitán fuerte y un buen jugador eran más importantes para ellos que el bienestar y la salud mental de unos pocos niños. Me temo que voy a tener que trasladar a Peter a otra escuela por esto, se quejó la mujer. Lo haremos.
Peter ya es casi un niño grande y podría haberse graduado solo hace mucho tiempo. Terminará su último año en una escuela pública. Si no es suficiente compensación, la pagaré yo. No, no pasa nada. Ya has hecho bastante por nosotros. Como quieras, pero tómate tu tiempo. Graduarse de una buena escuela con honores le dará un gran impulso para entrar al mito a cualquier otra universidad que desee, incluso a la Ivy League. Haces tanto por nosotros. ¿Por qué? Mai finalmente formula su pregunta más desconcertante. En primer lugar porque puedo y quiero. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero no soy pobre, dijo sonriendo, agitando las manos como para mostrar la situación, y su tía y su sobrino se rieron entre dientes. En segundo lugar, me he dado cuenta de cuántos errores he cometido en mi vida y quiero, si no corregirlos, al menos no volver a cometerlos. Por eso ayudo a la gente tanto como puedo. No hablan mucho de ello y yo no lo difundo mucho, pero ya he donado cientos de millones a la caridad. Pero, por desgracia, a los medios de comunicación les interesa más con quién fui a la siguiente fiesta y qué hice allí. Y, por último, lo más importante. Vi potencial en San Petersburgo. Muchas empresas, incluida la mía, buscan y luchan por genios. Aquí el destino lo deslizó bajo mis narices. Considérelo una inversión en un negocio prometedor. Para que lo sepas, en nuestro negocio, si al menos una de cada 10 startups triunfa, ya se considera un éxito. Y no me refiero al hecho de que hay que vigilarla porque nadie garantiza que la mutación sea buena. No volverá a empezar. No creo que quieras que tu sobrino empiece a hacer telarañas por el ano o que le salgan extremidades adicionales y dientes para masticar. ¿Podría? ¿Quién sabe? Stark se encogió de hombros. Hace una semana vi a un tipo hecho de metal, un anciano que controla el metal y lanza rayos, un telépata y una chica que atraviesa paredes, así que nada me sorprende. Peter, por cierto. Sí, señor Stark. ¿Te gustaría empezar a entrenar con uno de mis empleados? Tu fuerza requiere control. Dios no permita que golpees a alguien, y el hotel ha recibido muchas quejas porque rompiste el control remoto o el pomo de la puerta. Sí, claro, dijo Peter, avergonzado. ¿Es ella como Peter? Para honor de la mujer, ella no usó la palabra mutante. La palabra en sí es un lugar común y describe perfectamente lo que le sucedió a su sobrino. Sin embargo, la palabra se ha utilizado principalmente en un sentido insultante durante más de medio siglo. Lo cual no es propicio para construir relaciones entre la gente común y los X-Men, como también se llama a los mutantes. Por un lado, la gente común los temía y los odiaba, y algunos radicales, a menudo ocupando altos puestos en el gobierno, querían destruirlos o controlarlos. Por otro lado, los mutantes no siempre querían encajar en la sociedad. Solo algunas personas estaban disponibles, especialmente si la apariencia era diferente, como en el caso del mismo Henry McCoy. Además, muchos mutantes se consideraban una raza superior y radicales. La gente común debía ser destruida o convertida en esclava. Los intentos de los neutrales o leales de reconciliar a los dos grupos a menudo se topaban con la oposición activa de los radicales de ambos bandos, lo que agravaba aún más las relaciones. La guerra mundial no empezó solo por un hombre, el telépata más fuerte del mundo, Charles Xavier. Por un lado, era leal a la gente común. Por ejemplo, quería cooperación, impidiendo que los radicales organizaran una guerra nuclear. Por otro lado, sus agallas definitivamente no eran suficientes para destruir a los radicales, por lo que la guerra se volvió prolongada y fría. Pero Stark se dio cuenta de que una vez que Xavier muriera o quedara fuera de servicio, comenzaría una guerra de aniquilación, un verdadero genocidio. A menos que se pudiera idear antes una forma de bloquear o despertar el gen X en todos los humanos, que era lo mismo. No, ella es una extraterrestre por completo, respondió Tony, terminando su sándwich de beluga y caviar negro. ¿Estás bromeando? Casi podría atragantarse con su cangrejo. ¿Por qué estás tan sorprendido? Hace unos meses, dos monstruos enormes lucharon en Nueva York y destrozaron todo. Te diré más.
Hay muchas especies alienígenas, pero para la mayoría de ellas, la Tierra todavía está en la edad de piedra, si no en la edad de piedra, al menos en algún lugar cercano a ella, y está en el fondo de la galaxia. Y nuestra especie es bastante agresiva incluso para el espacio. No convertirás a Peter en un superhéroe como el Capitán América o los X-Men, ¿verdad? La mujer entrecerró los ojos con sospecha. Dios no lo quiera, replicó Stark. Los adolescentes, incluso aquellos con poderes especiales, no deberían involucrarse en actividades arriesgadas. ¿Y qué pasa con la policía o los servicios de emergencia?, objetó Peter. Los agentes de policía reciben un salario y tienen pensiones, seguro y derecho a ejercer su cargo, otorgado por los votantes. Además, si abusan de sus poderes, son juzgados con mayor dureza que la gente común. ¿Quién juzgará al superhéroe? ¿Quién reparará sus actos? El Capitán América no tuvo problemas con eso, y tú, Peter casi dijo que Tony era Iron Man, pero inmediatamente se detuvo. Y recordó que solo ayuda cuando otros no pueden con ello. No persigue a ladrones de carteras de poca monta. Además, Stark no lo mencionó. Está protegido por el escudo. Así que está en funciones semioficiales. Todo el mundo sabía quién era el Capitán América. Al principio era más bien un símbolo y un estandarte para nuestros soldados. Después huyó al frente y, por cierto, sin ningún sentido. ¿Por qué? Incluso Mai se sorprendió. ¿No destruyó a la Hydra y a su cabeza, Cráneo Rojo? ¿Qué podía hacer un solo hombre, incluso un superhombre? Contaba con todo un grupo de matones y saboteadores experimentados, tropas que lo respaldaban, y la última batalla podría no haber sido necesaria en absoluto. Las tropas rusas ya estaban de camino a la base de Hydra y, de hecho, su captura era necesaria sobre todo para mantenerla y su tecnología fuera del alcance de los comunistas. ¿Qué pasa con Iron Man?, Parker no pudo evitar decir. Es un hipócrita, un sinvergüenza y un hombre inconsciente que casi muere unas cuantas veces. Stark miró fijamente al adolescente y se quedó en silencio. Lo dices como si lo conocieras, continuó Mai, mordisqueando un camarón con su tenedor. Oh, somos buenos conocidos. Lo conozco como me conozco a mí mismo, dijo el hombre riendo y decidió cambiar de tema. Entonces, ¿estás de acuerdo? Vamos a Nueva York. Y eso es genial, la instructora ya está allí. Se pondrá en contacto contigo, Peter, tan pronto como llegues. A continuación, después de saciar su hambre, Stark le preguntó principalmente sobre la vida de su tía con su sobrino, avergonzando a este último y diluyendo el diálogo con sus propias y divertidas historias de vida. Después de eso, levantándose de la mesa y asegurándole que no necesitaba ayuda con la limpieza, ya que había gente para hacerlo, y que les pagaban por ello, sugirió jugar a la consola. Lo que sorprendió a Tony fue que Mai fue la primera en decir que sí. También se lo había jugado en Mortal Kombat 5 veces seguidas. Es cierto que no aprovechó las reacciones del medio titán, pero aún así fue frustrante, y bastante divertido. Sí. ¿Quién manda? Yo mando. Exclamó la alegre mujer, agitando su mando, y luego titubeó. Oh, lo siento, señor Stark. Hacía mucho que no me divertía tanto. Peter, ¿quieres un poco? ¿Jugando con tu tía? Ah, no pude vencerla ni una vez. ¿Por qué no vemos una película? Oh, eres un cobarde. Mai le hizo un gesto a su sobrino para que se fuera. Ya sabe, señor Stark. Solo Tony. Tony, sabes que no eres lo que pensé que serías. Espera, déjame adivinar. ¿Te imaginaste a un snob serio y aburrido o a un estafador que nunca se tomó en serio? La segunda, le delató Peter a su tía. Y ella también creía que te gustaban las mujeres jóvenes. La mujer inmediatamente tapó la boca del adolescente con la mano. No le hagas caso, va a decir tonterías. Bueno, si es una película, es una película. Stark eligió un clásico, la trilogía de Regreso al Futuro.
Tony tenía su propio cine con proyectores y pantallas holográficas en lugar de paredes, suelos y techos, por lo que creaba una sensación de presencia total, para lo cual Jarvis procesó adicionalmente las películas para convertir una imagen plana en una tridimensional. Pero mientras que Tony y Peter tenían un condicionamiento inhumano, May era normal, y el largo día, una cena abundante y media botella de vino habían hecho su daño. Se quedó dormida a mitad de la primera película. Después de enviar a la mujer a la habitación de invitados con hechizos levitantes, Stark pudo hablar con Parker a solas. Peter, ¿puedes convencer a tu tía para que se mude contigo? ¿Tanto te gusta? Se burló Parker. ¿Te están creciendo los dientes? Bien por ti. Pero no los rompas, lo elogió el hombre, sentándose en el sofá. No, es una buena mujer, pero yo ya tengo un amante. La cuestión es otra. Vives en un barrio disfuncional. Incluso ahora tienes tus detractores, y en el barrio hay atracadores y drogadictos. Ella tampoco aceptará mi dinero. He visto a esa clase de gente, lo sé. Así que depende de ti convencerla. Dile lo que quieras, que te sentirás más seguro y a salvo, o que puedes comprar una casa nueva ahora que tienes el dinero. Está bien, lo intentaré, pero será difícil. A veces puede ser muy terca. Inténtalo. Ahora, decidamos en qué área está más interesada tu brillantemente. ¿A dónde quieres ir? Biología. El Dr. Connors me había ofrecido anteriormente un puesto de técnico de laboratorio en Nueva York. Hablando de él, yo también tenía pensado hablar con él. ¿Me podrías dar su contacto? Parker asintió con la cabeza. Bueno, entonces está decidido. Biología, biología, te recomiendo la orientación hacia la genética. Es muy prometedor, sobre todo porque puedes ser sujeto de investigación. Nada te motiva más que aprender sobre ti mismo, eso lo sé. Y ahora creo que es hora de irse a la cama, no es hora de un niño. No soy un niño. ¿Quién habla de ti? Yo también tengo sueño. Puedes acostarte en la habitación de al lado, junto a tu tía. Final del capítulo.